Oremos. Padre Santo, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, asombroso Dios, Padre eterno nuestro, glorioso, poderoso eres, Señor, digno de todo honor, de toda honra, de todo reconocimiento, Señor. Asombroso eres en las maravillas que realizas. De tu mano recibimos tanta bendición. Tu creación nos asombra. Tu palabra nos sorprende. Tu consuelo, tu fortaleza y tu paz son bálsamo para nuestras vidas y quedamos maravillados, Señor. Glorioso eres, Padre. Gracias por permitirnos acercarnos a ti por medio de la oración, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos y anunciamos tu nombre. Proclamamos tus maravillas, Señor. Bendito seas por siempre. Digno eres de recibir el honor, la gloria y el reconocimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI, que comienza ahora. El Señor te bendiga. Ya llevamos bastante tiempo tocando el tema sobre la oración. Esta gran bendición de las muchas que tenemos de parte de Dios. Y debemos usarla. Y debemos orar con frecuencia. Debemos orar con plena intención. Y orando con el entendimiento. Vamos a buscar esa porción bíblica. Oramos con el entendimiento. Y vamos a 1 Corintios, el capítulo 14. El versículo 15 dice así la palabra del Señor. En la Reina Valera dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y la palabra espíritu ahí no sale con letra mayúscula. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nosotros. Nuestra oración debe ser clara, no en desorden, debe ser consciente en el culto racional que tenemos, donde nosotros no hacemos las cosas de manera alocada ni dominada estrictamente por las emociones, aunque somos criaturas emocionales, pero no en desorden. Debe ser muy intencional y muy específico y muy claro. Y donde nosotros nos quedemos cortos en la palabra, en nuestra intención en la oración, ya sea una oración de alabanza, una oración de gratitud, una oración de peticiones, que casi siempre las oraciones contienen un poco de cada una, aunque la mayoría son de peticiones. Debemos estar conscientes a quién le hablamos. Y eso está atado directamente a nuestra identidad actual que tenemos en Cristo por haber creído en Cristo. De esa manera vamos entendiendo esta maravilla de la oración. Oramos con el entendimiento y cantaremos con el entendimiento, porque tampoco es cantar por cantar. Eso me recuerda a una famosa cantante puertorriqueña, Nidia Caro, que tenía una canción que decía, hoy canto solo por cantar. Nosotros no somos así los cristianos en el aspecto de lo que es la adoración, la oración, cuando ministramos, cuando predicamos. Sigamos el patrón que se nos ha puesto delante. Mantengámonos encarrilados en lo que el Señor ha presentado
y nos dice a ti y a mí, quiero que se hagan las cosas de esta manera. Cuando uno las pone en práctica, es que uno ve realmente por qué el Señor nos dice que lo hagamos de cierta manera. Porque muchas veces hacemos las cosas por corazonadas. Mire, eh, hay puntos que yo toco en los episodios que mi temor, eh, no quiero herir sensibilidades ni ofender a nadie, pero es que hay temas y hay temas y yo no controlo cómo tú lo vas a recibir. Pero sí te pido que, y es mi oración siempre, que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría en estas cosas para llevarlas a cabo. Pero hay temas que aunque antipáticos, hay observaciones que uno tiene, ¿verdad?, oportunidad de notar. Hay que comentarlas. ¿Y cuántas veces yo no he escuchado a personas que en sus expresiones dicen hoy yo declaro, hoy yo ato, hoy yo desato, y como si tuvieran un monopolio de los asuntos de Dios, y muchas veces de las cosas que dicen no se cumplen. Tienen gente alrededor que los escucha, lo muestran como si fuera un modelo a seguir, y entonces le pasan eso a otros que quieren emular, quieren replicar, copiar lo que están viendo pensando que ahí hay espiritualidad bíblica. Tengamos cuidado con esto, porque yo puedo poner el ejemplo de mi amada esposa, que ahora está con el Señor. ¿Cuántas veces personas, yo no digo malintencionadas, pero algo no andaba bien en el sentido de lo que están llevando a cabo, por no trazar la escritura correctamente, por no hacerlo con el entendimiento? Y oraban por mi esposa y me decían, hermano, no se preocupe, su esposa ya está sana. Y yo miraba que mi esposa seguía con sus prótesis de metal, con su lupus, seguía tomando medicamentos, y no es que ella no tuviera fe. Si había una persona que yo he conocido con gran fe y con gran amor al Señor y a su palabra, era mi esposa. Pero yo veía que estas personas llegaban, declaraban algo como hecho, como si fuera endosado por Dios, como que sucedió, pero la realidad me decía otra cosa. Y no era duda de parte nuestra. Es que uno va anotando cada cosa, y la oración es algo maravilloso y se debe usar, sí, con frecuencia, pero correctamente, con el entendimiento. Y en donde nosotros nos quedamos cortos o no tenemos claridad en aspectos de nuestro andar con el Señor, preguntémosle al Señor. Como dice en Santiago, el que quiera sabiduría, que la pida. Dios la dará abundantemente y sin reproche. Todavía nos quedan algunas oraciones que quisiera que vayamos sobre ellas rapidito, pero el tema va a concluir hoy, ¿está bien? Me voy a dar ese descanso para seguir con otras cosas, y al momento de grabar este episodio ya es el mes de diciembre del año 2025, y felicidades desde ya en esta temporada navideña. Qué año tan interesante, ¿verdad? Que muchas cosas han pasado, muy interesantes. Vamos entonces, seguimos en la escritura, obviamente, porque esto se trata de estudiar la palabra del Señor. Y vamos entonces a leer el Salmo. Vamos a los Salmos. Los Salmos tienen, bueno, estructurado muchas de ellas como oraciones, como tal, por diferentes personas en diferentes circunstancias. Y vamos al Salmo 103. Salmo 103, que lo hemos leído muchas veces. Y aquí yo quiero notar algo curioso. Las oraciones son básicamente cuando nosotros le hablamos a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, la palabra es como Dios hablándonos a nosotros. Pero como comienza esta porción del Salmo 103, ¿dónde ubicamos esto? ¿Una autooración? ¿Una autorreflexión? Porque mire cómo comienza. El Salmo 103 es un salmo de David, y el versículo 1 dice, y lo has escuchado muchas veces, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, eh, ni para siempre guardar el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Leí hasta el versículo 17. Pero a lo que quiero mover tu atención es que comienza diciendo, bendice alma mía Jehová. Es como un memo, un recordatorio. Me estoy hablando esto para recordar, pero viene de la palabra de Dios. Es interesante porque está, cuando hacemos la oración es algo vertical. Cuando ministramos a otros es una acción de ministración horizontal hacia los demás. Pero cuando uno lee esto, se está hablando a sí mismo. David está reflexionando, y yo le llamo una autooración, pero no para él, porque la oración tiene que ser para el Padre. Luego, según uno va leyendo los versículos, ya uno va recibiendo información más sobre el carácter de Dios, su bondad, misericordia, entre otras cosas. Pero es interesante, bendice alma mía Jehová, y nosotros bendecimos el nombre del Señor. Estoy aquí al aire libre y tengo que estar pendiente de algunas cosas que se aparecen por ahí, insectos y eso, que yo no conozco mucho. Yo sé de los que hay en Puerto Rico, pero aquí hay unos insectos de los más interesantes. Pero hay que tener cierto temor a ciertos wasp y hornets, que son especie de insectos que tienen ponzoña y si pican bastante fuerte. Y él dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no olvidamos todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor. Toda bendición espiritual, eso lo mencionamos a cada rato, Efesios capítulo 1, versículo 3. Good morning, how are you doing today? Beautiful day, and excellent weather too. Yes. Un caballero está pasando por ahí, paseando a su perro. Y de verdad, son las 11 de la mañana y está el clima muy bueno. Y el sol salió, estaba bastante nublado, pero ahora está bonito. Estoy en uno de los parques cerca donde vive una de mis hijas. Y quería que notáramos el Salmo 103, y comienza haciendo esa como autorreflexión, cosa curiosa. Ya que estamos en los Salmos, no nos alejemos de ahí y vamos al Salmo 25. Acompáñenme al Salmo 25. Y dice el Salmo 25 también es un salmo de David. Y en los subtítulos que le añadieron con el pasar del tiempo dice, David implora dirección, perdón y protección. Implorar se une a la palabra ruego, se une a la palabra súplica, que es parte de la estructura de oraciones cuando le hablamos a nuestro Padre Celestial. Como te he mencionado en varias ocasiones, tenemos las oraciones de gratitud, las oraciones de peticiones y también la oración de alabanza. Dice a ti, oh Jehová, enfocado ¿a quién? ¿A quién le hablamos? A Dios el Padre. Nosotros ahora oramos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que recordemos cuándo suceden estas cosas. ¿Quién habla? ¿Cuándo habla? ¿Quién le habla? ¿Por qué le habla? ¿Para qué le habla? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma.
Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, que eso es lo que pedimos siempre, que el Señor nos dé a ti y a mí sabiduría, entendimiento en estas cosas, madurez. También, no tan solo el llenar nuestra mente y nuestro ser de la palabra, de todo el consejo de Dios, sino tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ejecutar, llevar a cabo, porque si no, no vamos a ver su utilidad, su bendición, su fruto. Y cuando oramos, hay porciones de la escritura que hablan que uno se vaya aparte, aunque hay oraciones que se hacen públicas dependiendo de las circunstancias, en las congregaciones, en medio de un grupo de estudio, en medio de una situación, en una habitación de un hospital, en un funeral, se hacen oraciones públicas. Pero en la vida individual, la de cada uno de nosotros, es bueno que saquemos, utilizando el ejemplo de Jesús, que sacaba tiempo aparte para hablar con el Padre. Porque uno hace una oración enfocada con la menor de las distracciones posibles, porque hay mucha distracción y hay ruidos, etc. Por eso yo cuando estoy acá en Florida aprovecho estos lugares. No que en Puerto Rico no los haya, los hay, pero hay que ser muy intencional en dónde uno va a ir. Y también hay que admitir, hay un elemento de seguridad que hay que tomar en cuenta porque son los tiempos que vivimos. Usted me ve aquí, yo la paso bien, pero yo estoy pendiente. Si usted me ve que yo hago así y miro para aquí y para allá, es porque uno escucha sonidos y uno siempre tiene que estar alerta, no aterrorizado, ni ansioso, ni tenso, simplemente alerta, pendiente. Esto lo hacemos, oramos con el entendimiento. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Fuera del Señor lo que hay es caos, que eso es lo que está pasando en el mundo, que está dirigido por el enemigo, por Satanás, y donde se está manifestando el pecado abiertamente desde que entró al mundo. Pero el versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. O sea, podemos decir también, tu voluntad, Señor. Enséñame tus sendas. Y aquí hay muchas veredas. Donde yo estoy, aquí hay una, aquí ahora mismo hay otra más por allá. Y la gente los va caminando. Y nosotros queremos que el Señor nos lleve por su camino, que es su voluntad, que la encontramos en su palabra. Porque tú eres, dicen, que camíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El elemento de espera está atado a la esperanza. Y nosotros sabemos que el Señor va a cumplir todas sus promesas. Pero ahora que estamos de este lado de la vida, en el siglo XXI, con todas sus complejidades, pues nosotros tenemos certeza, o debemos andar con fe y confianza y certeza en el Señor de que su presencia está ahí constante. Él está en mí, yo estoy en Él, según la palabra. Está en ti, tú estás en el Señor si eres creyente. Él está en este lugar, Él creó todo. ¿De dónde uno va? ¿A dónde uno va a huir de la presencia de Dios? Como dice uno de los salmos. ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay escapatoria. Pero nosotros le pertenecemos al Señor y ahora Él es nuestro Padre. Y Padre eterno, que no se nos olvide esa palabra, siempre será, porque hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, nuestro Padre. ¿Por cuánto tiempo? Siempre, siempre, eternamente. ¿No te da eso una fuerza, una fortaleza, una paz, un consuelo maravilloso saber que el Señor siempre será nuestro Padre? Tal vez nuestros padres terrenales que nos permitieron, ¿verdad?, nacer y estar en este mundo, ya no están. Yo no tengo los míos. Mi mamá y mi papá ya pasaron, están con el Señor. Pero en cuanto a ser huérfanos, eso es una imposibilidad para un creyente porque Dios será nuestro Padre.
Tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Otra manera de expresar eternidad, constante, eternamente, perpetuo. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Ahora en la dispensación de la gracia, luego de la obra de Cristo en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección, nosotros sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados al momento de creer en Cristo. Todos, todos porque así lo dice la Escritura. No es una teología en el sentido de que es una opinión, una tesis. Llegamos a la conclusión, no, es que esto lo dice la palabra. Y el texto, para que lo busques, ahí lo voy a colocar para tu bendición y para que recordemos esto. Nota qué interesante esta oración tan hermosa, tan enfocada, ¿verdad? Tan dirigida, y sirven de modelo. Las oraciones tuyas y mías están afectadas, influenciadas, uso esta palabra con cuidado, en el mejor sentido de la palabra, por las circunstancias que tú estés viviendo y la que yo esté viviendo. Es obvio que este año, cuando mi esposa sorpresivamente falleció a principios de este año, mis oraciones de una manera u otra, diariamente o semanalmente, incluyen el aspecto de agradecer al Señor el consuelo que nos da a mis hijas y a mí y a todos los afectados por este súbito evento. Este año muchas personas han perdido seres queridos. Pues uno pide también oración de consuelo por todas estas personas. Algunas de ellas todavía, luego de perder un ser querido años, han pasado años y todavía eso les pega bien fuerte. Tuve la bendición y aproveché que estaba aquí y vi en las redes sociales una invitación que hacía una iglesia que quedaba muy cerca, apenas como tal vez 3 minutos donde vive mi hija. Un grupo de apoyo para darle herramientas a las personas que han perdido seres queridos para poder manejar los días festivos. Porque los días festivos serán, en el caso mío, está sucediendo lo que es la primera vez sin el primer cumpleaños de mi esposa donde no está mi esposa. El primer cumpleaños mío donde ella no está. El primer cumpleaños de cada una de mis hijas sin ella, sin mi esposa, sin su mamá. Los primeros cumpleaños de los nietos sin su abuela. Y entonces estamos en la primera acción de gracias que ella pasó sin ella. Hicimos algo, ¿verdad?, para recordarla y pusimos a la mesa. Lo que hicimos fue poner un plato y había unas flores alrededor y una foto de ella. Colocamos un plato sabiendo que ella es algo de recuerdo, un memorial respetable, sabiendo que apenas un año atrás ella estaba con nosotros a la mesa compartiendo de lo más bien, de lo más bien. Un año después ella ya no está, unos meses después ella no está. Pues pusimos un detalle recordándola. Pues el primer acción de gracias sin ella. Viene la primera Nochebuena, Navidad, despedida de año. Y esa parte pues es un poquito más compleja porque fue precisamente a fin de año que ella se enfermó. El día primero estaba ya bastante afectada de salud y se llevó a una sala de urgencia y el día 2 de enero entonces es que por la mañana ella fallece. Así que esos días para nosotros van a ser pues de esperar que sean fuertes, pero le pedimos al Señor que nos siga fortaleciendo, nos siga consolando como lo está haciendo hasta ahora. Pues aproveché y fui a ese grupo de apoyo y recibí buenas herramientas, detalles de compartir, de, eh, de entender el ánimo de las personas que están pasando un duelo en medio de las festividades.
para sobrevivirlas. Muy bueno. Y vi personas allí que todavía perdieron sus seres queridos hace un par de años y siguen muy, muy afectados. Y qué bueno que aparecen estos grupos y estos espacios. Y hay personas que se acuerdan de gente como nosotros. Y nosotros lo que hacemos es aprender de todo el proceso para tener mayor empatía con otros. Obviamente entendernos a nosotros mismos lo que está pasando, pero también poder entender a otros y ayudarles en la medida que se nos haga posible. Pero estamos hablando del tema de oración y qué bueno es la oración. Y eso fue algo que se habló allí claramente. Orar, refugiarnos en el Señor, confiar en Él, ser muy abiertos en la manera en que nosotros nos, ¿verdad? Nos sentimos en tal o cual día. Hay días que pasan con bastante tranquilidad, pero hay otros días que pasan bastante difícil, bastante fuerte. Vamos a seguir y yo quiero aprovechar este punto y qué tal si hacemos otra oración. La primera oración quise que fuera una oración de alabanza, de exaltación al Señor. Vamos a aprovechar y hacer una oración de gratitud. ¿Qué te parece en este momento? Oremos. Padre Santo, gracias te doy por todo, porque nos has permitido vivir, existir, nos has cuidado con alimento, con techo, con ropa, con educación, con oportunidades de trabajo, con ser parte de una familia, con tener hermanos, hermanas, disfrutar de nuestros padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, de darnos la oportunidad también de tener una pareja, de tener, en mi caso, una esposa, otros han tenido esposos, y, y de ahí tener frutos de hijos, y de ahí salen nietos, y otros ya tienen la bendición de bisnietos y tataranietos. Algo maravilloso que tenemos que reconocer, Señor, que son bendiciones de tu parte. Y aunque vivimos en un mundo caído y hasta peligroso, tú tienes cuidado de nosotros y por ello te damos gracias. También aprovecho para darte las gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador en la cruz. Gracias por proveer eh, el sacrificio más grande, el que tú aceptaste con satisfacción, porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir, pero alguien que no pecara, y solo Jesucristo logró todo lo que nosotros jamás íbamos a lograr, que nosotros no podemos ser salvos por obras. Así que es por su obra, por su sangre preciosa, inocente, que cargó con todo nuestro pecado y rebelión. Señor, te damos las gracias por esta salvación que recibimos por tu gracia maravillosa y por tu misericordia que es eterna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque así hemos aprendido todas estas cosas. Gracias por todos los que llevan tu palabra. Gracias por las congregaciones y te pedimos que las cuides y las protejas. Gracias te damos, Señor, por tu paz, por tu amor, por la hermandad del cuerpo de Cristo. Gracias te damos por la esperanza de vida eterna, de cuerpos incorruptibles e inmortales, y por la gran reunión en las nubes que tendremos, que hasta los que han muerto en Cristo, que van a resucitar, como dice tu palabra, todos seremos parte de ese evento maravilloso y glorioso que sucederá en cualquier momento. No sabemos cuándo. Eso está en tu soberanía y poder, en cuándo llevar a cabo estas cosas. Pero como está escrito, se cumplirá porque tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te doy las gracias por este sencillo ministerio y por la cantidad de personas que nos acompañamos semana tras semana en todos estos estudios que queremos llevar correctamente, trazando tu palabra correctamente en esta dispensación de la gracia, entendiendo el mensaje que tú nos has traído a través del apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo,
donde tú le diste todas estas doctrinas de gracia para nosotros deleitarnos y conocer aún más de tus planes maravillosos. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, hemos orado. Amén. Ahora vamos a pasar a las cartas del apóstol Pablo, que también tienen mucho que decir con relación a la oración y ya en algunos de los episodios pues llegamos a mencionar, en uno en particular, sobre la oración que vemos en las cartas del apóstol Pablo. Porque todo comenzó fundamentalmente, o incluimos, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 17, que aunque es corto, es una directriz divina, un mandato de Dios para ti y para mí. Orad sin cesar. El versículo 18, voy a leer desde entonces el 16 para tener todo esto en contexto. Estas son instrucciones para ti y para mí. Estad siempre gozosos. Pero ¿cómo vamos a estar gozosos con tantos problemas? Si el Señor dice que estamos siempre gozosos, hagamos caso. ¿Cómo uno logra tener el gozo del Señor? Pensando en sus bendiciones. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo leímos hace poco en uno de los salmos. Recordemos, hagamos un inventario de las bendiciones que tenemos en Cristo y habrá motivos de sobra para estar gozosos, contentos, con un contentamiento bíblico, no un contentamiento humano. Dice, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Y el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El versículo 19, ya que estamos ahí en la vecindad, no apaguéis el espíritu. Cuando uno lee un versículo como ese, ¿qué dice que no lo dice y lo dice? Que hay manera de que uno pueda apagar el espíritu, no es que se vaya de nosotros. Si uno empieza a ignorar la voluntad de Dios, si uno empieza a desobedecer, si uno empieza a descuidar su vida de oración, de crecimiento en la palabra, de llevar a cabo lo que dice la palabra, de olvidar nuestra identidad en Cristo, que somos embajadores, que somos soldados, que somos hijos de Dios, pues uno va dejando, relegando y echando a un lado al Espíritu Santo. Y entonces, de esa manera, entonces uno puede considerar que se está apagando el Espíritu. Y el Señor dice que no lo apaguéis. Dice, no menosprecéis las profecías, o sea, no olvidemos la palabra de Dios. Otra instrucción importante para ti y para mí, examinarlo todo cuando estamos recibiendo palabra, que tú lo tienes que hacer cada vez que estás en estos estudios. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el versículo 23 y 24 para terminar el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz. Él es nuestro Dios, es nuestro Padre eterno, Él es el Dios de paz. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y aquí está el interés de Dios en lo completo de ti y de mí como individuos, ahora como hijos de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Al Señor le interesa todo, el todo sobre ti y sobre mí. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor cumplirá cabalmente todas, ¿verdad? Las profecías, promesas que ha hecho, no tan solo a la nación de Israel, sino también lo que ha hecho en favor de nosotros. Hay una porción bíblica que yo quisiera también incluir. Y vamos a ver si yo la encuentro por aquí. Y está en Primera de Juan. Y en Primera de Juan, el capítulo 5, podemos aprender algo de aquí también. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Escucha lo que dice la palabra de Dios.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La nación de Israel lo que tenía que creer era que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías, pero los rechazaron. Ahora, siempre recordamos que aunque ellos los rechazaron, los llevaron al madero, ellos pidieron su crucifixión, el Señor va a cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, para que la nación que hoy día está endurecida, que no vea a Jesús como Señor y Salvador, eventualmente sí lo van a creer. Y ese corazón de piedra que ellos tienen ahora será sustituido por un corazón de carne, como lo mencionan también en el Antiguo Testamento. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice el versículo 14, lo voy a repetir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y el Señor sí escucha nuestras oraciones y aclaramos, no está obligado a contestar todas exactamente como pedimos, porque a veces no sabemos cómo pedir y el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Pero hemos estado hablando durante todo este tiempo sobre la maravilla, la gran bendición, otra gran bendición de Dios que es la oración. Nuestro Señor está escuchando. Hablemos. Cuando hablamos con el Señor está ahí presente. Nos mantiene enfocados en Él y nos recuerda constantemente su presencia, que le pertenecemos, que ahora Él nos ha comprado por medio de su Hijo a precio de sangre, de la sangre de su Hijo Jesucristo. Que sabemos que hay eternidad en Él, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido justificados, glorificados, santificados, redimidos, bendecidos. El Señor nos ha adoptado como hijos suyos y todo eso entra en juego y se va uniendo para nosotros entender que estamos en algo extraordinario y maravilloso que no debemos menospreciar. Que viendo las cosas como van pasando alrededor del mundo, y mira lo que pasó recientemente, mira cómo los temas van siendo sustituidos uno detrás del otro, y esto se hace a propósito para mantener a la población aturdida, confundida. Se le hace bien difícil a la masa poblacional global captar las cosas y menos darse cuenta que hay una guerra espiritual. Tenemos que hace poco se estaba hablando de que el rapto iba a ser en septiembre. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Qué pasó? Nada pasó. Después la misma persona dijo, no, el rapto va a ser en octubre, es que yo me equivoqué en el cálculo. No pasó nada. Que venía una tercera guerra mundial, que si Rusia, Ucrania, que si Estados Unidos, China, Taiwán, Corea del Norte, todo esto, y aquí estamos todavía. Ahora los amagues de guerra, en este momento yo estoy hablando, es una tensión geopolítica bastante fuerte entre Estados Unidos y Venezuela, que nosotros en Puerto Rico estamos muy pendientes a ello, porque hay mucha presencia y operación militar por la relación política, que somos un territorio de Estados Unidos y somos ciudadanos americanos, y allí pues se están utilizando facilidades que le pertenecen al gobierno federal para ir haciendo unos ejercicios militares, y eso obviamente pone tenso a más de uno. El avance de la inteligencia artificial, que eso va a ser, tú y yo tenemos que prepararnos a tolerar ese tema porque va a estar en todas partes. Ahora mismo está invadiendo un montón de áreas, se están perdiendo miles de empleos, las personas están siendo sustituidas por estas inteligencias, ya mismo está la robótica, está acelerándose también. Pero a todo esto hay que añadir otras cosas que van sucediendo alrededor nuestro, de la criminalidad, la corrupción política, los altos niveles de divorcio, ansiedad, tensiones, depresiones, el ataque brutal de las drogas, sobre todo el fentanilo y las otras cosas que se están inventando por ahí. Todo esto está sucediendo simultáneamente, y para completar,
no olvidemos la apostasía que está sucediendo lamentablemente, en muchos sectores de la cristiandad, en denominaciones históricas que ahora creen en cosas que jamás hubiesen creído y ahora las toleran en sus estructuras y en sus servicios, en la manera que ministran y predican. Así que viene bien orar, viene bien orar y mantenernos alerta. La combinación entre orar y estudiar la palabra de Dios y trazarla correctamente es esencial todos los días, no porque estamos viviendo en el siglo XXI y todo lo que estamos viendo, es que es lo correcto, lo bendito, lo espiritualmente saludable para ti y para mí. Llevémoslo a cabo con frecuencia, pero llevémoslo a cabo con entendimiento, no a lo loco, no en desorden. Mire, yo he estado en reuniones de oración y esto a mí, pues, tal vez, si estoy mal, el Señor, pues, me perdonen ellos y siempre temo, no quiero ofender, pero es que son observaciones. Uno le pide al Señor discernimiento y el Señor cuando te da discernimiento te permite ver cosas y no siempre todas son buenas. Y uno está en reuniones de oración y dicen, ok, hermano Pedro José, eh, hermano Pedro José, diríjanos en oración. Y cuando dicen al hermano Pedro José que nos dirija en oración, de momento todo el mundo empieza a orar a la misma vez, pero no se le dijo a Pedro José que él es el que va a orar. Se le asignó la oración y de momento es tanto lo que va sucediendo alrededor que para uno no puede orar ni darse cuenta ni siquiera de la oración que uno mismo se está dando porque los decibeles van aumentando y yo lo veo como algo como medio caótico. Si alguien se siente mal con las palabras que yo acabo de decir, pues yo lo lamento y no es mi intención, pero es una observación. Nuestro Dios es un Dios de orden y cuando oremos, pues si le asignamos la oración a Pedro José o como se llame la persona, pues déjenlo que ore y nosotros estamos acá pendientes. Y si quiere hacer una oración personal, hágalo para sí. Pero no causemos un ambiente de desorden y de no, sin, con falta de armonía. Porque entonces lo que se causa es confusión y todo se trata de tapar como que es espiritualidad, ¿verdad? Y hay quien dirá, bueno, eso lo que pasa es que tú tienes que tener unción y tú no tienes unción. Y ahí ese tema lo tendré que tocar algún día. Yo he tenido personas que literalmente dicen, esta iglesia no tiene unción, porque usan los términos ni siquiera sin saber realmente qué significan. Y lo que hacen es ofendiendo realmente cuando dicen cosas como esa. Pero voy a llegar otra vez al punto original de este tema que hemos tocado, tan importante como la oración. Y estamos en los albores de un nuevo año. Se está acabando el 2025. El 2026 traerá lo que trajo el 2025. Habrán amagues de guerra, habrán situaciones difíciles, pero también habrán cosas maravillosas, porque el Señor está haciendo cosas extraordinarias y maravillosas alrededor del globo, utilizando mucha gente, llevando su palabra. Ahora, otra cosa que no quiero que se me quede fuera. ¿Has estado escuchando lo que pasa en Nigeria? ¿Estás escuchando cómo están matando hermanos y hermanas nuestras allí? Hay persecución, hay peligro en esto. Cuando nosotros decidimos creerle a Cristo, pusimos un blanco en nuestra espalda y el enemigo va tras nosotros y nos quiere atacar. En un lugar ataca de una forma, en otro de otra, pero el ataque es constante hacia nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la armadura de Dios. Hablemos un poquito de eso antes que culmine el año, ¿qué te parece? Pero por ahora ya tengo que ir terminando y quiero terminar con una oración de petición. Y yo le doy gracias al Señor por ti, por tu tiempo. Espero que este año hayas recogido algunas cosas en lo que hemos ido estudiando, que te hayan puesto a pensar y que te hayan dado gran motivación y hambre para seguir buscando de los asuntos de Dios. Espero que así sea. Para que esto sea fructífero, para que esto sea no simplemente un compartir tuyo y mío, sino algo con propósito. Y para que salgamos de cada estudio como un creyente más efectivo en la obra y servicio que como embajadores tenemos que llevar a cabo, que como soldados del Señor tenemos que llevar a cabo. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias.
Y te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo. Porque ¿a dónde vamos a ir sino a donde ti, Señor? Tú eres el dador de la vida. Tú eres nuestro comandante en jefe. Y tú nos das las instrucciones a través de tu palabra. Yo quiero aprovechar para pedirte por la salud espiritual de cada uno de nosotros, de cada uno que ve estos episodios, Señor. Bendice a esta persona y a su familia espiritualmente hablando, que es lo que más te interesa, pero obviamente si tienen necesidad de salud física, si tienen alguna situación financiera, matrimonial, de crianza de hijos, algún temor, alguna ansiedad, alguna depresión, te pido y pongo delante de ti, Señor, delante de tu trono de gracia, porque podemos acercarnos a tu trono de gracia. Ahora que hemos creído en Cristo y somos tus hijos, por medio de esa obra grande y perfecta de Cristo en la cruz, su muerte, sepultura y gloriosa resurrección, ahora podemos ir ante ti, Señor, también conociendo que tu Santo Espíritu está en nosotros, el Consolador. Y te pedimos que ayudes a cada persona enferma físicamente y también a sus cuidadores. Te pedimos por aquellos que le dan cuidados de salud, médicos, enfermeros, que lo hagan con profesionalismo, con respeto, Señor. Padre, te pido por cada país, por cada ciudad, por cada condado, distrito, Señor. Hay mucha inquietud en el mundo, sabemos lo que dice tu palabra, que viene, pero nos acercamos ante ti con, con humildad, Señor, te pedimos, pero con plena confianza de que tú realmente puedes hacer algo al respecto en cada área de nuestra vida. Señor, gracias por esta gran bendición de poder orar los unos por los otros, y que podamos orar con el entendimiento, y que cuando adoremos tu nombre, también lo hagamos con el entendimiento. Que no nos vayamos con un desenfreno emocional, aunque somos emocionales, seguro que sí. Reímos, lloramos, nos enojamos, pero que nos mantengamos como tú quieres que nos mantengamos. Que vivamos como tú quieres que vivamos. Que andemos en el Espíritu, que andemos como es digno de ti que nos han llamado, Señor, por medio del Evangelio de salvación. Que seamos efectivos en la administración. Te pido por aquella persona que quiere lanzarse a servirte, que lo haga ya, que avance, Señor, que confíe que tú vas a suplir, como dice tu palabra, que tú vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te pido por los pastores, te pido por los que dan estudios de la palabra, te pido por quienes trabajan en la escuela dominical y en todas las operaciones que tienen diferentes ministerios, denominaciones, iglesias, Señor, y que se sigan levantando más y más personas para tu servicio. Sigue cuidando y protegiendo el cuerpo de Cristo, Señor. Y protégenos del mal, ¿verdad? Como dice tu palabra, porque el enemigo va al acecho, pero tú nos has provisto de una armadura, no decorativa, no opcional, sino una armadura tuya que tenemos que usar todos los días hasta que estemos contigo. Gracias, Señor. Tú eres fiel. Ayúdanos a mantenernos firmes, constantes y creciendo en ti. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre por el cual toda rodilla se va a doblar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.